Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Como este niño, ese es el título que le he dado al tema. Los discípulos le hicieron a Jesús una pregunta, y en base a esa pregunta es que nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué lugar tienen los niños en la iglesia? ¿Qué lugar tienen los niños en el reino? La pregunta que le hicieron a Jesús fue en otra dirección, pero Jesús los llevó al tema de los niños. O sea que Jesús le dio importancia al lugar de los niños en la iglesia. ¿Quién es más importante en el reino de los cielos? Fue la pregunta de los discípulos. Cuando ellos preguntaron eso, seguramente estaban diciendo: seguramente Pedro, o seguramente Andrés, o Juan, porque son líderes, son la mano derecha de Jesús. Los apóstoles deben ser los más importantes. Pero es interesante que la respuesta de Jesús fue dirigida hacia algo que ellos no esperaban: los niños. Él les dijo: les aseguro que si no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Yo me imagino que los discípulos se quedaron un poco perplejos. Pero maestro, te estábamos preguntando de que quién es más importante, el que tenga más credenciales, seguramente. Y Jesús les dice: los niños. Los que no tienen credenciales, los que no, si acaso han ido al kindergarten algunos. Y tú dices que son los más importantes, los niños. Y les dice: el que se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La estatura de un niño física es muy pequeña, pero la estatura espiritual a los ojos de Dios de un niño es muy grande. ¿Y sabes por qué? Por eso mismo, porque ellos dicen las cosas, expresan lo que sienten, son honestos, son transparentes, no tienen máscaras, son reales. Y eso es lo que Dios quiere que seamos si queremos entrar al reino de los cielos. Amén. Como los niños, honestos, transparentes, espontáneos, que aman de verdad. Que cuando uno ve los ojos de un niño, uno ve la dulzura y la pureza y la transparencia. Y uno dice: eso es un reflejo de Dios, esa criatura, como en las criaturas que dedicamos hoy, un reflejo de Dios. Por eso Jesús les declaró: el más alto en el reino de los cielos, el que se haga como un niño, el que no tenga vanidad, el que no tenga esa soberbia, esa actitud de arrogancia que tomamos los adultos a veces, cuando no nos dan al menos lugar, cuando no nos introducen, no nos presentan como el fulano de tal o el X o el otro. A mí me molesta, le digo que me molesta, cuando hoy día, por ejemplo, hay algunos predicadores por ahí que si no los introducen diciendo: este es el doctor fulano de tal, este es el apóstol tal,
o este es el profeta tal, se enojan. Si estuviera Jesús, los pondría en su lugar, porque Jesús les diría: no me interesa si él es apóstol, profeta, doctor o lo que sea. ¿Eres un niño o no? ¿Eres un niño en el reino? Es decir, eres transparente, honesto, sincero, amas de verdad, buscas las cosas de Dios desinteresadamente. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios desea. Ya seas apóstol o no, ya seas el más pequeño en la casa de Dios, es lo que Dios busca. Jesús entonces enfatiza, como los niños, para entrar al reino, los deja desconcertados a los discípulos porque no esperaban esa respuesta. Jesús les pone el modelo de los dulces, mansos, tranquilos niños. Eso es lo que quiso decir. Jesús no se equivocó porque Él es sabio. Hoy día necesitamos volver al modelo de los niños, es decir, volver a abrir nuestro corazón como un niño cuando abre un regalo en Navidad, con alegría, con gozo delante de Dios. Amén. La otra cosa que Jesús hizo fue bendecirlos. En Mateo 19:13 dice: entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. En los años que yo tengo de ser pastor, junto con mi esposa, hemos visto gente en la iglesia que tienen una buena actitud con los niños y hemos visto gente que no. Yo sé que aquí no hay de esos. Pero me acuerdo de un caso de una persona en una otra iglesia donde estuvimos pastoreando, que un día me llamaron la atención, me dijeron: pastor, usted tiene que poner orden con esos niños. A veces andan los niños corriendo por ahí en la iglesia, y no los controlan, y que esto y que el otro. Y yo le dije a esta señora: mira, si me quieres corregir o llamar la atención porque los niños andan corriendo, yo creo que me voy a tener que cambiar de iglesia, porque donde yo sea pastor, los niños pueden ser niños. Claro, lógico que entendemos que hay límites, no estoy hablando del desorden extremo y de que si un niño hace algo inapropiado no lo corrijamos, pero que tampoco los vamos a querer atar o maniatar o restringir de ser niños. Son niños. Yo me imagino que eso fue lo que pasó con los discípulos. Estaba Jesús enseñando, predicando, y vienen estos niños a que Jesús los toque, se acercan a Él. ¿Y qué hicieron ellos? Reprenderlos. Quítense de aquí, me imagino que dijeron. En mi país tenemos una expresión un poco despectiva, le dicen: quítese ese mocoso de ahí. Como diciendo: no lo quiero ver cerca. Pero Jesús no los veía como mocosos, Jesús los veía como bellos, especiales. Y todos los niños tienen sus temperamentos y tienen sus formas de ser, pero todos tienen esa belleza, en una u otra manera. Esto incluye a los niños especiales también, que muchas veces algunas personas no los quieren tratar igual o no los quieren aceptar o toman actitudes despectivas hacia ellos. Los niños especiales, los niños que tienen limitaciones físicas, no que sean menos personas, jamás, pero que tengan limitaciones en alguna manera, para oír, para hablar, para caminar, de conducta, lo que sea. Y algunos no los entienden y simplemente los desechan. Prefieren no bregar, no lidiar con ellos. Triste eso. Jesús sí bregó con ellos. Jesús sí manejó a los niños. El otro día, ¿cuándo fue? Ayer, que andábamos en el parque con los jóvenes, una de las preguntas que hicieron los jóvenes, que hicieron muchas preguntas bien interesantes, una de ellas fue si Jesús tenía sentido de humor o si Dios tenía sentido de humor. Y yo les decía a ellos que yo puedo deducir que Jesús tenía sentido de humor. ¿Por qué? Porque los niños se le acercaban. Yo no sé si usted ha notado que los niños saben a quién se le acercan y a quién le huyen.
Yo al menos reconozco a mi esposa que ella tiene algo, una miel, un imán o no sé qué es con los niños, porque todos los niños se le pegan. Tiene una cualidad para trabajar con ellos. Pero Jesús, yo creo que era igual. Jesús, los niños lo buscaban. ¿Usted cree que si vieran en Jesús a una persona rígida, malhumorada, de apariencia enojona, amargado, se hubieran acercado a él? No. Puesto que se le acercaban, es porque vieron en él una persona sonriente, agradable, y que ellos se sentían cómodos estando a su alrededor. Yo como pastor, yo quiero que los niños se sientan cómodos en esta iglesia y conmigo. Así que en esta iglesia, la política que seguimos es la política de Jesús. Déjenlos venir. Y Jesús, además de eso, les imponía las manos. Imponer las manos era un acto de gran impacto espiritual en la iglesia, en la Biblia, en los ejemplos que hay en la Biblia. No se le imponían las manos a nadie, así nomás. Número 1, el único que imponía manos sobre alguien era el rabino. Eso indica que los padres de esos niños, ahí no dice nada de los padres, pero yo me imagino que los padres de esos niños oyeron decir, por ahí anda Jesús, va a caminar, va a pasar por aquí. Aprovechemos para que bendiga a nuestras criaturas, porque es el rabino, porque tiene autoridad. Y el imponer las manos iba como a decirle a estos padres, hacer que ellos se sintieran, va a tener cobertura de Yahweh, del Dios eterno, porque Él representa al Dios eterno, es el Mesías. Entonces no era imponer las manos solo como por darle un saludo a un niño, que tú lo ves por ahí y le das un saludo, no. Era una imposición de manos de cobertura espiritual. Y los padres de esos niños lo sabían. Como hoy los hermanos pasaron aquí a dedicar a sus criaturas, entendiendo que esa imposición de manos que hicimos es simbólica de la cobertura espiritual de Dios también. Amén. Como lo ilustra lo que tenemos en la pantalla. Un Jesús afectivo, un Jesús cariñoso con los niños, un Jesús libre en ese aspecto, es decir, que no seguía necesariamente el protocolo, que no le importaba si un niño le iba a ensuciar su traje o no. Él tenía esa actitud y nosotros tenemos que tenerla igualmente. Amén. Yo fui marcado en mi vida cuando era pequeño por una maestra de escuela dominical, ¿sabe? Mis padres no eran cristianos evangélicos, pero le pedían permiso a una tía mía y me llevaban a una iglesia cristiana evangélica, metodista. En esa iglesia, una maestra de escuela dominical vio que yo tenía talento para dibujar, porque nos ponían a hacer cositas ahí, como hacemos con los niños aquí. Y dibujando, ella me dice, tú tienes un talento y tú vas a llegar a ser un gran artista. Solo con eso ella me levantó el ego, como dicen, me levantó mi estima. Y ella no sabe la influencia que eso tuvo, espiritual y en el camino de mi vida después, porque yo terminé de verdad siendo un diseñador gráfico. Trabajé en eso, me gradué después en una escuela de diseño gráfico. ¿Qué tal si esa maestra o una maestra de escuela o una maestra en la iglesia le dice a un niño lo opuesto? Le dice, tú eres un mal portado, tú no tienes remedio, que mejor sería que te manden a un centro de detención juvenil porque nadie te maneja. ¿Cómo afectaría esa vida? Entonces, como ves, lo que uno le diga a un niño le impacta. Y más los padres, por supuesto, son los número uno que tienen que decirle cosas positivas, cosas que construyan, que levanten su vida. Pero también en la iglesia, los líderes de la iglesia. Tiene que ser un lugar donde los niños se sientan bendecidos y protegidos en todo el sentido de la palabra. Jesús entonces le dio a los discípulos un modelo diferente, el modelo de los niños. A ellos les preocupaba su posición social, de quién era más importante en el reino, pero Jesús les dice,
No se trata de eso, se trata de servir. No de posición, sino de servir. En la Palestina del siglo I, es interesante saber ese detalle también, los niños no tenían importancia. Ni los niños ni las mujeres tenían importancia en la cultura, en la mentalidad de Palestina del siglo I, cuando Jesús vino. Y es interesante que Jesús le dio importancia a los dos. Jesús fue el maestro, rabino, líder espiritual que apareció en Palestina, reconociendo y dándole un lugar a la mujer en muchas ocasiones, y ahora en este incidente con los niños igual. Es decir, Jesús le da importancia a los que la sociedad menosprecia. Tremendo modelo, entonces, tremendo ejemplo. Jonathan. Y Jesús entonces, al decirnos eso, reafirma lo que el salmista David dice en el Salmo 8 y 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de los enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dios dice allí en ese salmo que de los niños que maman se fundó la fortaleza y la alabanza. Usted oye un niño llorar y a veces uno dice, ay, qué annoying, como dicen en inglés, qué molestoso, cómo irritan los niños si lloran. Pero para Dios no es irritable. Para Dios es alabanza, según dice ese salmo. Aún cuando te despierten de noche, como le decían estos días a Rubén y a los hermanos Gabriela y Roy, si te despiertan de noche llorando, porque esos bebés son así al principio. Ellos no conocen de tiempo, ni de reloj, ni de nada. Pero en cierta manera están empezando a expresar, a verbalizar sus emociones. Y poco a poco irán también aprendiendo a verbalizar y expresar alabanza a Dios. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, mi otra nietita que cumplió años ayer, por cierto, Sofía. Sofía, cuando me ve que me pongo de corbata y el saco y todo eso, los domingos, como que ella sabe. Y me dice, Agüito, ella me dice Agüito. Agüito, aleluya, ayuya. De hecho no dice ni aleluya, ayuya. Agüito, ayuya. Ella lo que quiere decir, vas a la casa de Dios, vas a la iglesia, ¿verdad? Y cuando la traen aquí, ella ya se entiende que es aleluya, que es alabar a Dios. O sea, los niños al principio imitan, pero poco a poco van captando que no se trata de simplemente un lugar cualquiera, que la casa de Dios es un lugar donde hay presencia de Dios. Y esa semilla que está siendo sembrada en ellos es la semilla del reino. Por eso Jesús dijo, de ellos es el reino de los cielos. Por eso si a nosotros los pastores y en nuestras iglesias nos preguntan, y murió un niño, y ahora ¿qué va a pasar con ese niño que murió? Nosotros le contestamos con toda convicción, está en el reino de los cielos. No hay tal cosa como un limbo, no hay tal cosa como un lugar donde estén pendientes a que hagan algo por ellos. No, ellos ya están en el reino de los cielos. Jesús no dijo, de los tales será el reino de los cielos. Jesús dijo, de los tales es presente el reino de los cielos. Y por eso también tenemos que cuidarnos de qué hacemos y cómo tratamos a los niños, de qué ejemplo les damos, cómo modelamos para ellos. El otro día en YouTube me enseñaba a mi esposa, me dice, mira cómo son los niños, que ellos imitan todo. Me enseñaba de un niño en una iglesia, que ese niño se ponía hasta a imitar al pastor, al predicador, hacía todos los movimientos que los pastores hacemos cuando predicamos. Y las palabras que usamos los predicadores y todo, tremendo. Estaba el niño en esa iglesia ahí. Por otro lado, también me enseña otro video de otro niño, que parece que estaba como en una casa, y estaba bailando reggaetón y haciendo movimientos sensuales y todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Los dos modelos del niño, tenían dos modelos
de imitar. Uno en la iglesia veía a la gente adorar y cantar y alabar a Dios y hacía eso. El otro entre sus familiares probablemente era fiesta mundana y música mundana y baile mundano y ese bebé estaba, ese niño de 3 años por ahí, 3, 4 años, haciendo lo mismo. Ahora, Dios no va a juzgar al niño, Dios va a juzgar a los padres por el modelo que le den al niño. Es lamentable, yo recuerdo casos de niños que los papás los mandaban a que le encendieran un cigarrillo, por ejemplo. Yo sé de casos así. Y quizás ese niño en el camino empezó a probar el cigarrillo y terminó siendo un fumador. Dios no va a juzgar al niño, Dios va a juzgar al padre que lo mandó a prender el cigarrillo, a encender el cigarrillo. En Mateo 18:6 dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Oiga, Jesús no era nada suave con los molestadores de niños. Jesús no fue suave en ese tiempo, y si viviera hoy no sería nada suave con los pedofilios, con los que hacen pornografía infantil, con los que abusan, golpean, maltratan en cualquier manera a un niño. No sería nada suave. Dice que mejor se pusieran una piedra en el cuello y se hundieran en el mar. Jesús era amor y era paz y todo eso, pero cuando le tocaban a un niño, y así tenemos que ser nosotros como parte de la iglesia. Tenemos que protegerlos, cuidarlos. Hoy día las iglesias están haciéndole exámenes de background, de trasfondo policial y todo eso, al que le den posiciones en la iglesia. Aún pastores, hay denominaciones que aún para ser pastor te piden ese chequeo. Y si vas a ser maestro de escuela dominical, o las iglesias como la iglesia nuestra, Calvary, la iglesia americana aquí, ellos tienen escuela. Los que trabajan con esa escuela les hacen ese background check, esa revisión de su situación policial. Porque lamentablemente hemos oído de casos, aún en iglesias, donde se han dado abuso de menores, abuso de niños, molestación sexual o de otro tipo, de niños pequeños. Y alguien diría, bueno, eso va a pasar por allá en la calle, pero aún puede pasar en la iglesia. De ahí que Jesús fue tan duro, tan firme. El deseo de Dios es que los niños estén protegidos, no abusados, no violados, no ultrajados, no golpeados por quienes les rodean, en ninguna manera. Amén. Los niños necesitan y merecen seguridad. Ellos se sientan seguros, confiados, que se pueda proveer lo que ellos necesiten. ¿Cuánto más con los bebés, verdad? Mucho más, que no hablan, que todavía no pueden defenderse. Pero claro, se aplica a todas las edades. Los padres de Jesús hicieron lo que hicieron hoy. Ustedes, hermanos Bonilla, hermanos Matamoros, hicieron hoy eso. Traer a Jesús al templo. Yo me pregunto, la Biblia no da detalles. Yo leí el pasaje hoy de Lucas 2, donde habla de ese tema. Y no nos da detalles de qué le dijeron a María y a José. ¿Cuál era el ritual, por decir así, de la dedicación? Pero conociendo el contexto judío, había un sacerdote ahí, Simeón y otros encargados de eso, que seguramente los llevaron a la ley, a la Torá, a la ley, a lo que antiguamente enseñaron los padres. Abraham, Jacob, Esaú, todos ellos. Y si usted recuerda, estos padres de Israel, estos líderes de Israel, todos tenían algo en común. Eran temerosos de Dios. Ellos no vivían todavía bajo las reglas del reino del Nuevo Testamento, pero vivían bajo las reglas del temor de Dios según la ley de Moisés.
Y en la ley de Moisés se habían establecido ya principios en cuanto al trato a los hijos. Por eso el libro de Proverbios está lleno de consejo en ese sentido. Si usted lee el libro de Proverbios, hay capítulos ahí enteros dedicados a la relación padres e hijos. De ahí citamos esas palabras famosas: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, asumimos que José y María, cuando fueron allí en ese evento de Lucas 2:22, entendieron lo que significa presentarlo al Señor. Entendieron lo que hoy hemos afirmado aquí, que era un voto, un compromiso, igual que cuando usted hace su voto matrimonial, y que usted después no se puede echar para atrás. El otro día leí una frase en Facebook de alguien que dije, yo, es cierto eso. Decía: los padres se divorcian, los hijos no. Porque lamentablemente pueden haber situaciones donde haya una ruptura de la relación de los padres de una criatura. Pero eso no significa que se va a romper la relación con el hijo o la hija. Eso continúa, regardless, no importa si es buena o es mala la relación con aquella otra persona. Y ojalá que por el bien de ese niño o de esa niña, esos padres sepan llegar a acuerdos en cuanto a cómo relacionarse con esa criatura. Verso 23 dice: como está escrito en la ley del Señor. ¿Ves? José y María ya sabían la ley, ya sabían los estatutos, ya sabían las reglas del juego, las reglas de Dios. Y eso es lo que hoy día los padres necesitan revisar otra vez. ¿Cuáles son las reglas de Dios? ¿Cuáles son los principios que envuelve esto de dedicar al Señor a un hijo? El significado. Déjeme mencionarle algunas por aquí. Por ejemplo, dedicar un niño al Señor es confiar en la cobertura de Dios por el resto de su vida. Si tú lo dedicaste a Dios, tú estás diciendo: Dios, lo suelto a ti, te lo encargo a ti. Yo voy a hacer mi parte, pero sé que tú estás en la vida de este hijo o hija para siempre. Dedicar es reconocer que es un regalo de Dios y que Él es soberano sobre su destino. Y esto se aplica mucho también a casos donde un niño nace, y lamentablemente a veces sabemos de casos donde un niño nace y muy pronto muere después. Ya sea en sus primeros meses o en sus primeros años de vida pasa algo y muere. Entonces muchos padres también se enojan con Dios y hasta se hacen rebeldes a Dios porque dicen: ¿cómo es posible si Dios me lo dio o me la dio? Y ahora muere en este accidente, o se ahogó en una piscina como ha pasado, o pasó esto y ese niño murió. ¿Por qué, Dios? ¿Dónde estabas tú? Le preguntan a los pastores, a los capellanes después. Pero hay que entender esto: Dios es soberano. Uno quizás en ese momento no entiende, no tiene respuesta al por qué esa criatura pasó eso. Pero Dios sí la tiene. Y al dedicarlo usted está diciendo: Dios, yo creo que tú vas a tener el control de la vida de esta criatura. Y aun si pasara algo trágico, tú sabes por qué. Y tú me ayudarás a superar esa dura prueba también. Dedicar al Señor un niño es buscar el sostén de la familia de fe y celebrarlo como iglesia. Ese es otro principio. Cuando usted lo dedica, usted está diciendo: yo no puedo solo siempre. Por favor, hermanos y hermanas, si ustedes saben que yo me estoy desviando del plan de Dios, de mi caminar con Dios, y eso va a afectar a ese niño, llámenme la atención. Recuérdenme mi voto de criarlo en el camino del Señor. Eso es por qué lo hacemos también como familia espiritual con la iglesia. Yo me acuerdo un caso como pastor de una pareja y el esposo empezó a apartarse de los caminos del Señor, a enfriarse. Y lo que lo hizo recapacitar fue recordarle eso. Yo le dije: fulano, ¿te acuerdas cuando pasaste al altar y presentaste a tu bebé? Ya ese bebé ya era un adolescente en ese tiempo. ¿Te acuerdas?
Sí, pastor, ¿por qué? Bueno, tú hiciste un voto ese día. Y ahora cuando ese bebé es un adolescente, que es cuando más necesita tu ejemplo, te vas a echar para atrás. No puede ser. Y él se quedó callado. No me contestó. El domingo que siguió lo vi viniendo a la iglesia y a buscar otra vez del Señor, porque entendió que era un voto que había que cumplir. Dedicar a un bebé es afirmar la salvación de la criatura como digna del reino, lo que me he mencionado antes. De que no hay ninguna duda de que esa criatura es salva, es salvo. La teología de Jesús soporta esa declaración. No es una creencia evangélica, no. Es la teología de Jesús que declara y afirma ese principio. Entonces, ¿qué deben enseñar los padres a esos hijos? Deuteronomio 4 es un ejemplo bíblico, dice 4, 9 y 6 al 9, diligentemente enseñarás a tus hijos y hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Eso significa que tú vas a estar constantemente reforzando los valores espirituales de la palabra de Dios a tus hijos, de diferentes maneras. A mí me agrada, por ejemplo, mi hijo Daniel, que está aquí, que cuando él va a dejar a su niño a la escuela, él pone unos mensajes de un predicador que son motivacionales, que hablan de estar fuerte, de tener fe, etcétera, y los va oyendo junto con Danielito en el camino a la escuela, ¿verdad? Y cuando llegan a la escuela, le hace pregunta: Danielito, ¿qué te parece? ¿Qué dijo el predicador? ¿Qué dijo el pastor ese? ¿Y cómo lo aplicas? ¿Cómo te sientes? Al hacer eso le está recordando esos valores, esos principios. Lo mismo al acostarlos por la noche, antes de dormir. Siempre hacemos una oración por ellos, ¿cierto? Yo lo hacía con Jonatán, con Daniel, con Rebeca, con ellos. Ahora los veo a ellos haciendo lo mismo con sus hijos. Lo hace Roy, lo hace Ángel, lo hace cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque estamos buscando cumplir ese mandato. Hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Hay adolescentes a veces que le dicen a los padres, ayer que hablábamos con los jóvenes en el parque, una de las cosas que dijeron los jóvenes, no vamos a decir quiénes ni nada para que no se sienta mal ninguno aquí, pero algunos de los jóvenes dijeron: es que a veces los papás se les va la mano, son demasiado protectores, nos están machacando y recordando que la Biblia dice o que Dios dice y machacando. Y nosotros les contestamos: pero ¿sabes qué? Es que también en la escuela, en la calle, en otros lugares, el diablo también te está machacando y recordando lo de él, y te está bombardeando y está buscando influirte a través de todo lo que oyes todo el día. Ellos se la pasan con la tecnología, leyendo cosas, oyendo cosas, o viendo cosas. Entonces los padres tenemos que hacer guerra, contrarrestar esas cosas negativas con los valores de la palabra de Dios. Por eso lo hacemos, como dice ahí, cuando te acuestes, cuando te levantes. Segunda Timoteo 3, 14 y 15, Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez, ¿desde cuándo? Desde la niñez. Es decir, Timoteo seguro lo dedicaron al Señor siendo bebé, y después también lo empezaron a llevar al templo y empezaron a enseñarle. Desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cuándo fue? Ayer, Daniel, creo que fue, ¿verdad? Que nos sentamos en la mesa con los niños, con los nietos, a comer simplemente, pero oramos por la comida, y mientras comíamos empezamos a dialogar. Y surgió un diálogo ahí con ellos en relación a su vida espiritual, que ya ellos tienen 12 años, 13 años, uno de ellos, y Ángel que tiene, creo que son 10, ¿no? 8, poco menos. Pero les empezamos a decir: ya ustedes ya no son bebés, ya saben muchas cosas, ya entienden mucho del bien y del mal. Y les preguntamos si ellos querían bautizarse, y dijeron que sí,
que si ellos entendían lo que eso significaba. Dijeron que sí. Y nos pusimos a pensar después, Daniel y yo hablando, qué importante que es que ellos hagan sus propias decisiones de fe. Que ellos tomen la decisión. Que no solo porque papá o mamá o abuelo les digan eso. Después, hablando dentro del diálogo, le estábamos preguntando que qué quieren ser ellos. Y Danielito, el hijo de Daniel, ¿sabe qué dijo que quiere ser él? ¿Qué dijo Daniel? Un pastor. Y digo yo, wow, uno no se imagina cuánta influencia está teniendo en estos niños. Que hasta uno de ellos ya quiere ser un pastor. Desde la niñez ha sabido las escrituras. Y estos niños, al menos Danielito es uno, que tú le preguntas versículos de la Biblia y te los dice. Yo estoy seguro que sus niños, desde que vienen aquí a casa del rey, saben más de la Biblia de lo que antes que no vinieran. Si no vinieran, sabrían más de juegos electrónicos, pero no de la palabra de Dios. Pero ahora saben de la palabra de Dios. Ahora saben de principios bíblicos. Ahora saben de pasajes que les van a ayudar a hacer guerra espiritual. ¿Ves? El otro día estábamos compartiendo con ellos, y estoy usando a mis nietos como ejemplo porque estamos hablando de los niños. Y estábamos enseñándoles sobre lo que es la armadura de Dios, que habla la palabra de Dios en el libro de Efesios 5, ahí, 5 y 6. Y estábamos explicándoles la armadura de Dios, cada aspecto de la armadura. Y los llevamos a dialogar acerca de eso. Y yo me sorprendí otra vez de la manera en que ellos entendían lo que es el escudo de la fe, lo que es la espada de la salvación, lo que es cada aspecto de la armadura de Dios y por qué y para qué se usa la palabra de Dios en sus vidas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que a veces nosotros pensamos, los niños, ellos andan por ahí distraídos, no están poniendo atención. O los llevamos a la iglesia y nada está pasando. No, está pasando algo. Algo está pasando en la vida de ellos. Dios está transformándoles. Hay semilla que está siendo sembrada y va a dar fruto en la vida de ellos. Créalo, declárelo, afírmelo en sus niños. Y si un día llegan a la adolescencia y empiezan a desviarse, a apartarse, aún con todo y eso, esa palabra sembrada en su niñez va a ser un impacto en la vida de ellos. Yo doy testimonio de eso. Aquí está Jonathan, aquí está Daniel y mis hijos, que hubo una etapa en su vida cuando eran adolescentes en que también se desviaron un poco. Me acuerdo que Jonathan me dice un día, papá, es que estamos intoxicados de iglesia. Siempre desde pequeños hemos estado solo en la iglesia. Y por eso es que nos apartamos un poco, pero después se dieron cuenta que el mundo era peor y más malo y más intoxicante, ¿verdad? Y volvieron al Señor, lo mismo Daniel, lo mismo Rubén, todos. ¿Por qué? Porque hubo una semilla que se sembró en sus corazones. Y hubo un ejemplo de sus padres también. Daniel fue uno que un día me dice, papá, vieras que andaba con un amigo cuando andaba él en el mundo, y un amigo mundano, ¿no? Que nos conoció a nosotros, a mi esposa y a mí, y le dijo a Daniel, Daniel, ¿qué te pasa a ti? Si yo tuviera los papás que tú tienes, yo no andaría en las que ando. Yo tengo excusa, una razón para andar así, pero tú no. ¿Verdad, Daniel? Y eso fue algo de lo que a él lo hizo pensar y meditar. Wow, de verdad. Hay muchachitos por ahí, jovencitos, que no tienen padres que les cuiden, que les den ejemplo, que se preocupen por ellos. Pero cuando usted tiene padres que le aman, que le protegen, que le ayudan, que están por usted allí, usted sabe que eso vale la pena, que eso es lo mejor. Y va a volver. Entonces, si se apartó, va a ser como el hijo pródigo, que va a volver y regresar a la casa. Regresar a la casa. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que dedicar los niños al Señor es la mejor decisión que los padres pueden hacer. Amén. Cuando un niño, un bebé nace en el hospital, te dan un certificado de nacimiento, pero nada más.
¿Verdad que no te dan un manual de instrucciones? ¿De qué hacer con la vida de esa criatura? No hay manual de instrucciones. Usted juéguesela, decimos en mi país, juéguesela, aprenda. Y uno empieza a hacer mucho de lo que aprendió de sus propios padres o empieza por su propia cuenta, pero sabe que ahora tiene que cambiar su estilo de vivir. Yo he escuchado hombres y mujeres que me han dicho, mire, ¿sabe qué, pastor? Yo antes vivía al garete, yo hacía lo que me daba la gana hasta que nació mi hijo o mi hija. Una vez que nace un hijo o una hija, tu vida cambia, tu perspectiva de la vida cambia. Tienes que despertar y darte cuenta, ahora hay otra criatura, otro ser humano que depende de mí, financieramente, pero también depende de mí en cuanto al ejemplo. Y ya yo no puedo seguir en las mismas de antes, tengo que cambiar. Eso he escuchado de gente que andaba en el mundo. Y más si es un padre cristiano entonces, o una madre cristiana, entienden, Dios me dio un regalo, Dios me bendijo con esta criatura y la voy a disfrutar y voy a dedicarle el tiempo y la vida cuanto tiempo sea necesario. Entonces, no hay manual de instrucciones, no te lo da el hospital, no depende de tus padres, es tu turno, es tu responsabilidad. No le pueden echar a los abuelos la carga, ni a los primos, ni a nadie, es tu responsabilidad. Es una tarea mutua si es una pareja. Lamentablemente hay madres solteras o padres solteros también, de los dos lados hay, que son los que llevan la batuta, la carga, y el otro, alguno de los dos no lo hace. Triste eso, pero se supone que sea una responsabilidad de los dos, de la pareja, en todo aspecto. Los dos deben estar ahí cuando ese niño tiene un evento en la escuela o en el deporte. Los dos deben estar ahí cuando ese niño tiene una fiebre alta y está en el hospital. Los dos deben estar ahí. Esa es la responsabilidad. Es también un gran honor y un privilegio ser padres. Yo no sé si usted de verdad lo ha analizado profundamente, que cuando usted es padre, usted está perpetuando su vida, perpetuando su identidad. Uno cuando ve a un hijo dice, wow, ese soy yo que estoy extendiendo mi existencia a través de ese hijo también. Y puede ser que yo no logré metas o no logré cosas en la vida que ese hijo va a lograr y me va a dar honor, me va a dar en ese sentido respeto. Pero tienes que estar en la vida de ese hijo. Tienes que ser padre o madre, siempre, siempre. A mí me dio tristeza leer una historia de un caso de mi país, de un jugador de fútbol, un portero muy conocido en mi país, que se hizo muy famoso ahora en la Copa Mundial. Y lo contrató el Real Madrid, tremendo portero es. Está considerado salió en una estadística entre los 3 más grandes porteros del mundo. Y todo el mundo lo conoce por eso, pero no todo el mundo sabe de su historia. No todo el mundo sabe que es el hijo de una madre soltera. Y ahora que cogió fama, el papá se apareció por ahí. Y quería estar en las entrevistas y quería estar y lo buscaban y le preguntaban y él no podía decir, porque sería mentir, que él estuvo en la vida de ese joven. Y ese joven cuando no era nadie, cuando no era famoso, él no tenía ni dinero para viajar a San José, a la capital, para ir a entrenar. Él no tenía dinero para comprarse unos zapatos de fútbol y el uniforme que los porteros usan. Un amigo, un portero por ahí, dice que le regaló unos guantes rotos, remendados, y así empezó él. Con esos guantes rotos y remendados, zapatos usados y pasando hambres para ir a San José a entrenar. Él vivía en Pérez Celedón, otra parte del país. Y así creció. Ahora adulto, un adulto joven todavía, 26, 27 años, está en la cumbre de la fama.
y uno de los dos padres fue el que estuvo ahí siempre con él, o el otro no. Entonces, eso es un ejemplo de por qué es importante que la pareja trabajen juntos. Para que un día cuando ese hijo crezca, pueda decir, yo me siento orgulloso y agradecido de ambos padres míos, de los dos. Amén. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y un hijo le va a dar esa honra. No va a maldecir nunca a un padre o a una madre, no importa lo que hayan sido. Pero no es lo mismo honrar que amar o que respetar. Y hay casos donde un hijo o una hija le podrán dar la honra de no maldecirle, pero no tienen el apego, el amor, porque no hubo contacto, no hubo relación, no hubo apego al crecer. De ahí que no importa lo difícil que sea, ustedes tienen que, y le digo esto en especial a aquellos que tienen situaciones así, donde tal vez tienen un hijo o una hija aparte por ahí en algún lugar. Hagan contacto, mantengan esa relación, no pierdan la bendición. Amén. Y los que son padres o somos padres y tenemos a esos hijos cerca, están creciendo con nosotros. Ustedes que los tienen pequeños, los que tienen bebés como hoy que fueron dedicados, aprendamos de esos espejos. Aprendamos de esos ejemplos. Imitemos lo bueno, no lo malo. Y formemos a estos niños en los valores del reino de Dios. Amén. Oremos. Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando a Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.